Bueno, como Carla mencionó, mi nombre es Horacio Medina de Chazal, ex residente del Hospital de Cardiología y de Hemodinamia, y estoy haciendo un fellow de enfermedades estructurales en Montreal, en la Universidad de McGill. Así que lo que vamos a abordar hoy es un tema particular del TAVI, la pregunta es si el riesgo cardiovascular. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, no te estamos viendo, no sé por qué. Y acá las chicas reclaman verte. Yo tengo la cámara prendida, me avisan si se solucionó. Ahí nada, unos 2 minutitos que están viendo, así te podemos ver. Queremos ver si en Canadá estás igual de morocho que acá, porque no creo que veas mucho el sol allá. Seguí, Horacio, seguí, que eso se lo están Bueno, arreglando. perfecto. Entonces les decía, la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy es si el riesgo cardiovascular es el único factor determinante para la indicación del TAVI hoy por hoy. Como sabemos, hoy contamos con evidencia que ha demostrado que el TAVI tiene un resultado no inferior o incluso superior a la cirugía en todos los riesgos quirúrgicos. Y es por eso que un poco el foco de la indicación del TAVI ha girado y las principales guías en el mundo han dividido o han clasificado a los pacientes más en base a la edad. Como ven acá, las guías americanas consideran el TAVI a partir de los 65 años, las guías europeas como las guías latinoamericanas por arriba de los 75 años, es decir, fundamental la edad del paciente, la expectativa de vida a la hora de tener esta discusión. Ahora, como todo en medicina, nosotros siempre tratamos de encajonar o clasificar a los pacientes para guiar el manejo y el tratamiento, y el TAVI en esto no es la excepción. Sabemos que es un grupo muy diverso de pacientes, subgrupos de riesgo, distintas anatomías, distinta accesibilidad al procedimiento. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, de alguna manera, esquematizar cómo hoy por hoy estratificamos a los pacientes para definir TAVI versus cirugía. Por un lado tenemos el grupo de pacientes de edad avanzada, de alto riesgo, donde tenemos de alguna manera luz verde y no hay discusión de que el paciente debe ir a un TAVI. Por otro lado, un grupo de pacientes jóvenes de bajo riesgo que van hacia la cirugía usando un punto de corte de 75 años. Y tenemos un grupo intermedio de pacientes, los de edad avanzada de bajo riesgo, octogenarios de bajo riesgo o jóvenes de alto riesgo, donde la decisión es un poco menos clara y es donde hay que poner el foco de discusión. ¿Qué pasa con los octogenarios de bajo riesgo? Sabemos que es un grupo muy heterogéneo, donde muchas veces la edad cronológica no tiene que ver con la edad biológica, y tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Es un grupo generalmente escasamente representado en los principales scores de riesgo, por lo tanto muchas veces el riesgo está subestimado, la fragilidad no es siempre correctamente evaluada y a veces hay un tema de costo-efectividad que hay que tener en consideración también. Como vemos acá, en los principales scores de riesgo, el STS y el Euroscore, han subrepresentado a estos pacientes. Por encima de los 80 años son apenas el 15% en el STS, 14% en el Euroscore, lo que básicamente disminuye la precisión de estos scores para predecir resultados adversos. O como ven acá en este estudio donde se evaluó la performance del Euroscore y el STS en pacientes de distintos grupos etarios, en aquellos de más de 75 años, en los que se observó la correlación entre mortalidad predicha y mortalidad observada cae, es decir, menor sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, hay otros factores que juegan un rol en la evolución de estos pacientes que hay que tener en cuenta. Y uno de ellos es la fragilidad, ¿sí? La fragilidad, todos sabemos que es un factor de riesgo prácticamente independiente, que cuando está presente predice resultados adversos. Esto no es tenido en cuenta por los scores. Como ven en este estudio, donde se incluyó casi 4.000 pacientes, con un 4% de ellos cumpliendo criterios de fragilidad, los resultados son adversos, con internación prolongada, requerimientos de internación en centros de tercer nivel hasta 6 veces, o un riesgo de mortalidad de casi el doble.
Con respecto al costo-efectividad, bueno, esto dependiendo de donde uno se encuentre, es algo a discutir también. Hay muchos estudios que lo han analizado. En este estudio realizado con pacientes de riesgo moderado y bajo, donde se evaluó el costo inicial y el costo hasta un seguimiento de 2 años, se vio que el costo aumentado que tiene el TAVI al inicio luego se diluye en el tiempo y hay un ahorro a expensas de la disminución de los costos de cuidado, de rehabilitación, de internación en centros del tercer nivel, que de alguna manera muestran el costo-efectividad del TAVI. Por lo tanto, los principales scores de riesgo infraestiman el riesgo, la fragilidad debe ser tenida en cuenta y el costo-efectividad parece ser favorable con TAVI. ¿Qué pasa con los jóvenes de alto riesgo, el otro grupo de pacientes gris de alguna manera? Hay que tener consideraciones como durabilidad, anatomía bicúspide, reacceso coronario y posibilidad de un TAVI en TAVI si la válvula degenera. De durabilidad hemos ido acumulando más evidencia. Les voy a mostrar este único trabajo que es el Notion a 10 años que se publicó recientemente, que incluyó pacientes de bajo riesgo, donde se vio que el outcome de mortalidad, stroke e infarto es similar para ambos, obviamente con la limitación del escaso número de pacientes y el poder para distinguir que esto significa. Y la degeneración valvular se vio que es menor en las válvulas protésicas, esto definido por el gradiente transvalvular medio. Es decir, este es el primer estudio que nos da un indicio a largo plazo de la durabilidad de las prótesis. Obviamente necesitamos más información que vendrá seguramente de la mano del seguimiento de los estudios de bajo riesgo. Con respecto a la válvula bicúspide, sabemos que es una población más frecuente en los pacientes jóvenes, que está subrepresentado y está excluido de los principales trials. Aún así, la acumulación de casos el mundo ha ido generando registros y ha demostrado la factibilidad del TAVI en ciertos grupos de pacientes, ¿sí? O sea, haciendo una buena selección, excluyendo la ortopatía muchas veces asociada, y tenemos muchas limitaciones todavía. Hace falta estudios randomizados, hace falta evaluar la durabilidad en este grupo de pacientes para lograr una indicación más firme. Horacio, estamos en tiempo. Que a largo plazo los pacientes pueden presentar enfermedad coronaria que debe ser abordada, y gracias al mejoramiento de las prótesis y de la técnica de implante con el alineamiento comisural, entre otras cosas, esto se puede casi garantizar en la mayoría de las prótesis el reacceso coronario. El manejo a largo plazo, hoy por hoy cuando vemos pacientes jóvenes hay que hacer un planteo de cuál va a ser la primera intervención, cuál va a ser la siguiente intervención en caso de que la válvula degenere, e incluso a veces hasta una tercera intervención. Entonces este es otro punto muy importante a tener en cuenta, y en el caso de plantear un TAVI en TAVI hay un riesgo particular, que es el riesgo de oclusión coronaria o de no tener reacceso a las coronarias. Como ven acá, dependiendo de la combinación de válvulas que uno haga, esto puede suceder y amerita una discusión muy detallada. Se han ido acumulando estudios para mostrar distintas combinaciones y de alguna manera predecir cuál es la combinación más óptima para evitar esto o al menos optimizarlo. Bueno, estos son algunos de los factores y no es solo, sino lo más importante es de alguna manera predecir outcome, pensar qué TAVI podemos ofrecerle al paciente y en base a eso ayudarnos en la decisión. Con la evolución de las prótesis, la evolución de la técnica, con entrenamiento de los operadores, obviamente los resultados han ido mejorando. Por ende, no solo el riesgo quirúrgico, sino también tener en cuenta factores clínicos, enfermedades asociadas, comorbilidades, enfermedad coronaria, valvulopatías asociadas, factores anatómicos clave en un análisis crítico de la tomografía para predecir riesgo en base a la calcificación, la distribución del calcio, cualquier factor anatómico adverso que pueda generar un resultado subóptimo, como así también los accesos, siempre obviamente priorizando el acceso femoral. Esto tiene que ser siempre discutido en el ámbito del Heart Team
discutirlo con el paciente, hacer una decisión en conjunto, y eso es lo que va a permitir hacer una clara distinción entre cirugía, TAVI o incluso tratamiento médico. Muchas gracias.